¿Listo? Entonces, analicemos más. También dentro de eso que tenemos ya, tenemos ramales horizontales definidos, tenemos bajantes definidas y tenemos lo que es el sistema de ventilación. Y ojo, este sistema de ventilación es obligatorio en un sistema sanitario. Así de simple, obligatorio. Vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a ver todos los sistemas que existen de desagüe, de sistema de ventilación y cómo pueden trabajar en conjunto o coadyuvar a lo que es precisamente mantener los sellos hidráulicos y prevenir la entrada de olores a las edificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace específicamente ese sistema de ventilación? Garantizar al tener conductos cerrados que la presión en el sistema sea la atmosférica y que el flujo es a superficie libre como en un canal abierto. Los sistemas de desagüe sanitario deben estar ventilados para proteger sellos hidráulicos y que la presión sea la atmosférica o muy cercana a ella. Ojo, esto de muy cercana a ella es precisamente por algo que ya vamos a ver respecto de lo que ocurre en esos sistemas. Profe, una pregunta, ¿qué ¿Sí? probabilidad hay de que por un tubo de ventilación se salga agua? No que por un tubo de ventilación salga agua. Lo que pasa es que alguna bajante sanitaria puede funcionar como tubo de ventilación. Sí, no es lo mismo. Es decir, miremoslo en esta, donde está bien identificado cuál es la tubería de ventilación. Entonces, la tubería de ventilación es la que está naranja. Tiene accesorios tal cual como son los de la parte sanitaria, ¿sí? De eso no. Lo que cambia únicamente es digamos, los diámetros y los espesores de las paredes de las tuberías para ventilación respecto de las que son de sanitarias y aguas lluvias. Obviamente por el tipo de transporte. Estas eventualmente sí van a tener, digamos, pues el rozamiento tanto de los residuos sólidos junto con el agua y el aire que va a estar por ese sistema, ¿sí? Eso va a generar ahí un tipo de rozamiento. Entonces, ¿qué pasa en esto? Para el caso, no es que se vaya de pronto en algún momento a devolver agua por el sistema de ventilación, para nada, para nada. Ni tampoco el sistema de ventilación, propiamente dicho, le inyecta agua al sistema sanitario. Lo que pasa es que algo del sistema sanitario, y obligatoriamente no puede ser nada del ramal horizontal, en este caso lo que estamos viendo aquí es una vista inferior, ¿sí? Estamos viendo hacia arriba. Todo esto son ramales horizontales. En los ramales horizontales no se va a presentar de que estén trabajando como tubería de ventilación. Un bajante sí puede estar trabajando de esa forma o alguno de los bajantes específicos de los aparatos sanitarios si es que están conectados con otros por encima o por debajo, ¿sí? Ya lo vamos a ver más detenido, pero no, la cuestión de la tubería de ventilación, por ahí ni le llega agua ni va a pasar agua a esas tuberías, pero las tuberías sanitarias y de aguas lluvias, sí eventualmente lo que son los bajantes podrían funcionar como tuberías de ventilación. Y pues ya saben, ya vimos allá digamos, cómo se nota la sección transversal
de estos elementos de desagüe sanitario con lo que lleva por dentro, que es agua y aire, agua con aguas servidas y el aire. Pues si eso está conectado en algún momento a este tipo de tuberías, pues se supone que por acá lo que se va a ir es precisamente ese aire o esos gases o esos malos olores, o por lo menos esto al estar conectado con la parte exterior directamente va a generar que se más o menos se mantenga la presión atmosférica dentro del sistema, es decir, que siga trabajando como un canal abierto o a superficie libre. Lo que iba específicamente de que muy cercana a ella es que no necesariamente todo el tiempo se va a mantener. Puede ser que cambie a veces. Entonces ahora miremos este específicamente. Entendamos este gráfico. Por acá habla de que toda esta es tubería de ventilación. Y ojo, está conectada a un bajante, esta parte, ¿sí? De pronto por alguna cuestión constructiva o por la misma configuración de la edificación, quedaba difícil de una vez por esta misma zona sacar lo que vendría siendo la tubería de ventilación a la terminal por encima de la cubierta. Entonces, en este caso, esa bajante a la que le está llegando, por ejemplo, este sanitario, para este en particular, este bajante en algún momento va a funcionar como tubería de ventilación, que obviamente se tiene que conectar al sistema de ventilación propiamente dicho, ¿sí? No es que todo el tiempo vaya a estar así. De hecho, no es lo aconsejable, pero sí nos podemos aprovechar de eso y ya lo vamos a ver. Ese es un tipo de ventilación que se conoce como ventilación húmeda. Y ojo, dependiendo de cómo esté esta situación, también ese tipo de configuración así puede tener problemas. Puede ser que este le genere algún problemita a este o específicamente lo que vaya acá por dentro le genere algo a este aparato o a este aparato. Ya lo vamos a ver. Pero nótese, para el caso como para que me entiendan, esto sería definitivamente en color amarillo, ¿sí? Sería tubería sanitaria de aguas lluvias, y esta sería en color naranja, que es solamente puro de ventilación. No está conectada directamente a la parte del sello hidráulico del sifón de cada uno de estos aparatos. Esa es también la gracia de este tipo de diseños, porque si fuese, una vez más, imagínense en este caso que son estos 3 pisos, que cada aparato sanitario que tenga un sello hidráulico haya una conexión independiente de tubería de ventilación, pues, prácticamente vamos a tener más tubería de ventilación que cualquier otra cosa en la casa. Las pérdidas de sellos hidráulicos más comunes son dos, en lo que es el autosifonamiento, ¿sí? Y la contrapresión. Lo de autosifonamiento más o menos ya lo habíamos entendido de las primeras clases, y este término de contrapresión sí no lo hemos tocado en ningún momento. Vamos a despejar de todos modos cualquier duda respecto de esto. Entonces, el autosifonamiento también se puede presentar de diferente forma. Entonces, uno de esos es el autosifonamiento directo. ¿Y qué pasa en ese? Que los aparatos sanitarios, al descargar su contenido, no proporcionan la pequeña cantidad de agua de desperdicio para mantener el sello hidráulico. Básicamente le ocurre a los sanitarios y a los lavaplatos. ¿Qué es eso? ¿O qué creen a qué está haciendo referencia a eso de que la pequeña cantidad de agua de desperdicio para mantener el sello hidráulico? ¿Qué será eso? Señor, ¿Qué será eso? es que no sé si soy yo, pero antes de la pregunta me escuché como entrecortó.
Tenemos lo que es el autosifonamiento. Y dentro de ese autosifonamiento hay diferentes formas de encontrarlo. Uno de esos es el directo. Y es cuando los aparatos sanitarios, al descargar su contenido, es decir, cuando los ponemos en funcionamiento, no proporcionan la pequeña cantidad de agua de desperdicio para mantener el sello hidráulico. ¿Qué será eso de la pequeña cantidad de agua de desperdicio para mantener el sello hidráulico? O sea, como que no le llega buena cantidad de agua ahí con buena presión para que desaloje eso o algo así. O sea, el agua no es suficiente para mantener el nivel necesario para el sello hidráulico, profesor. A ver, digamos, por favor contesten yo, quien haya tenido la fortuna alguna vez de utilizar un inodoro. Por ejemplo, yo. Yo. Ok, excelente. Yo, Ya hay varios, qué bien. Resulta y acontece que si alguna vez han tenido la acción, digamos, curiosa, boyerista o morbosa de entender o ver qué ocurre en un sanitario, en un inodoro, luego de utilizarlo o incluso sin utilizarlo perfectamente, cuando descargan ese aparato sanitario, se va el agua, ¿sí o no? Se va el agua que está precisamente en ese sistema. ¿Qué pasa? Que continúa goteando un poco hasta que se vuelve a generar el nivel de agua que usted siempre ve en la poceta del inodoro. ¿Lo han visto? ¿Es verdad eso que estoy diciendo? yes. Ok. Esa es la cantidad de agua de desperdicio para mantener el sello hidráulico. Igual, por ejemplo, lo que vimos en ese video, se entendía muy bien cómo funciona el sifón de lo que es el sanitario o el inodoro. Bueno, eso, pues en ese caso, es fácil de evidenciar. Cuando es, por ejemplo, con el lavamanos, ¿qué ocurre? Entonces observemos ahí el lavamanos. El lavamanos, normalito, permanece de esta forma. ¿Por qué? Porque él siempre va a intentar mantener este nivel de sello hidráulico. Cuando usted abre la llave, entonces coge y este flujo empieza a hacer que se vaya el agua. Y debe terminar permaneciendo de nuevo con este mismo sistema. Si por alguna razón esa agua que empezó a irse no alcanza a completar para mantener ese sello hidráulico, de una vez el mal olor se va a presentar acá. Eso mismo es lo que ocurre en cualquiera de los que tiene su propio sifón, ¿sí? Tiene que mantenerse el sello hidráulico. Entonces, cuando eso no ocurre, ¿sí? Eso es, o mejor dicho, que se presente de que el agua del mismo aparato me genera de nuevo ese sello hidráulico, pues eso es a lo que hace referencia el autosifonamiento. Pero eso no se debía a una pendiente que evitaba que se llene el sello hidráulico. Ojo, cuando se presentan pendientes, específicamente, normalmente esto es donde tiende a perderse el sello hidráulico. Estos elementos para que permanezcan, que garanticen el sello, esto normalmente está de verdad a un solo nivel. Lo que puede estar a diferentes niveles es lo que ocurre después acá, ya sea la bajante o la conducción al resto del sistema, ¿sí? Pero lo que es específicamente la parte del sifón del aparato sanitario, él debe estar a nivel precisamente para resguardar ese sello hidráulico que se va a formar ahí. O sea, profe, cuando dice que el agua no alcanza, por decirlo así en otras palabras, ¿eso no depende de la red hidráulica, del grifo, de la cantidad de agua que llega al sifón? Digamos que sí, depende de eso, pero más también depende de si esto lo instalaron bien. Porque si esto está mal instalado, por ejemplo, que lo hayan dejado con una pendiente pronunciada, ya sea para un lado o para el otro,
Esto perfectamente puede ser un nivel mucho más bajo. Entonces, si es el caso en algún momento que evacúe el agua, y ya sabemos que cada vez que evacúa tiende a perder un poquito de ese sello, se vuelve a restablecer es cuando usted deja un poquito el sistema allí abierto, ¿sí? Por lo menos en el del sanitario, pues hasta que supuestamente el flotador sella la entrada de agua al sistema, al del tanque. Pero en este caso en particular, la altura que tiene específicamente el sifón de la grifería debe dar las condiciones tales para que esto siempre se mantenga. A ver, la primera vez, supongamos que es la primera vez que vamos a utilizar el lavamanos, es decir, se hizo la remodelación, es la primera vez que se va a utilizar este lavamanos. ¿Qué se hace? Toca dejar entrar agua hasta que se forma precisamente ese sello hidráulico. Después de que esté formado, de ahí en adelante, cada vez que se utiliza, esto va a intentar permanecer con el sello hidráulico. Si no permanece, pues está generando el problema de que perdió específicamente eso y está permitiendo ahora que los malos olores entren a la edificación. ¿Sí? El caso, eso casi siempre le ocurre a estos, al sanitario y al lavamanos. ¿Sí? Son los más, en los que más se evidencia ese problemita. También tenemos el autosifonamiento indirecto. Entonces, es el resultado de una presión negativa ocasionada por la descarga de un aparato sanitario instalado en una bajante que presta servicio a otro aparato sanitario instalado en la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos viendo también hace ratito. Entonces, por ejemplo, esta bajante recibe el agua servida de este aparato sanitario y también la de este aparato sanitario. Vamos a intentar ver acá este datico que viene por aquí. Ya vamos a ver otro gráfico donde se entiende mucho mejor esto. Pero para el caso, recordemos que nuestro sistema, el que es ramal horizontal, se puede identificar perfectamente de que abajo siempre va a estar la parte de agua residual y por encima la parte de aire, ¿correcto? Pero resulta que en las bajantes eso es muy diferente. Esas dos cosas que están dentro de la tubería cuando se presenta la bajante no funcionan como si cayeran en el centro como una cascada, como para que me entiendan, ¿sí? Esto no cae aquí como una cascada. Esto empieza a generar una especie de pequeña película de agua que se pega a las paredes de la tubería del bajante. Y esa pequeña, eso que se va pegando allí, vendría siendo esto. En el centro no es que todo es absolutamente lleno de agua, es decir, no baja un cilindro de agua cada vez que usted descarga un aparato sanitario o viene de un ramal horizontal y se le pega una bajante, no es que venga un cilindro completo de agua allí. No. Un vórtice. Forma una especie de vórtice, pero en ese caso, lo que se va a ver, ahorita lo analizamos bien, en sección transversal, cuando se presenta un bajante, es que nos va a generar una especie de anillo de agua, es decir, vamos a tener el agua pegada por todo el perímetro interno de la tubería sanitaria y en el centro es donde vamos a tener el aire. Entonces, a eso es que hace referencia este corte, que si nosotros al hacerle el corte a la tubería, en este caso de que es una bajante, le ha proporcionado agua este aparato sanitario, alrededor de la tubería, pues si nosotros le hacemos corte, vamos a ver es eso, una parte por acá y una parte por acá de agua. Obviamente, en la parte de atrás también va a haber agua, pero en el centro, y es el espacio que vemos acá, va a ser aire. Y esto acá me está generando una especie de pistón.
La cuestión de los pistones es un elemento dentro de algún tipo de recinto cerrado, ¿sí? Para el caso de una tubería, y que genera alguna presión empujándola hacia algo, ya sea hacia el lado. En este caso, definitivamente el pistón se forma entre el aire y el agua que se pega a las paredes, empujando también el resto de aire que está por debajo. Eso va a generar unas diferencias de presiones, unas fluctuaciones. Entonces, en este caso, esto puede generar que precisamente al descargar viene acá y termina chupando o generando una presión negativa cuando esté pasando este pistón por acá. El pistón que va a formar el agua pegada a las paredes y el aire que queda en el centro va a chupar de pronto esta parte de sello hidráulico. Y apenas se genere eso, pues pierde el sello hidráulico, por tanto los malos olores pasan. Entonces, este es el otro tipo que se puede presentar. No solo es con los sanitarios. Aquí tenemos el caso del lavamanos. El lavamanos es exactamente lo mismo. Llega y aquí va a formar específicamente esto. Obviamente que todo depende de también los diámetros del lavajante sanitario. Entonces, eso va a generar una presión tal de que va a terminar de pronto, como quien dice, chupando esa parte. Entonces, volvamos aquí a lo que nos dice. Resultado de una presión negativa ocasionada por la descarga de un aparato sanitario instalado en una bajante que presta servicio a otro aparato sanitario instalado en la parte inferior. Es decir, que que está arriba, al generar la descarga, me va a generar ese pistón y eventualmente aquí me puede estar, depende de esta conexión, me puede estar haciendo que se chupe ese contenido de agua que está ahí como sello hidráulico. Entonces, en ese momento se perdería específicamente el sello hidráulico de este aparato. No es que se pierda el de ambos, ¿sí? El que va a sufrir en este caso específicamente es el de abajo. Ahorita vamos a ver otro fenómeno que le puede ocurrir diferente a esto, pero también por la cuestión de que estén, sobre todo estos dos, conectados a la misma bajante, si no está con las condiciones dadas de las uniones, ¿sí? Ese fenómeno específicamente es la contrapresión. Entonces, vamos a leer primero y vamos a entender ahí sí después el dibujito qué es lo que hace ahí. Se presenta en aparatos sanitarios localizados en la base de una bajante y se origina por medio de una presión positiva. Aquí es una presión positiva en el interior del aparato. Ojo, ya no está hablando específicamente del sistema de desagüe, sino del aparato en sí. Este es un problema muy serio, no solo por los malos olores que entran a la edificación, sino porque también si una persona está utilizando el inodoro al momento de presentarse la contrapresión, puede resultar herida o recibir un baño muy desagradable. ¿A qué hace referencia a esto? A que esta presión en este aparato sanitario lo que puede hacer es que prácticamente por venir esta bajante en cierta forma y esta conexión no donde debería estar, esto está prácticamente chupando hacia allá. Y en este caso, la poceta sí tiene una libre, digamos, una libertad de poder botar lo que contenga allí. Entonces, a eso es que hace referencia de un baño muy desagradable si es que se presenta esa contrapresión, ¿sí? Puede ser que algunos hayan sentido ciertos gorgojeos o que incluso el nivel del agua, del sello hidráulico del agua en la poceta, a veces si en otros pisos utilizan algún aparato sanitario, de pronto ven que el agua tiende como a irse o incluso subir el nivel. Esos son problemas de fluctuaciones de presión
que se presentan en esos sistemas sanitarios por las conexiones que hicieron hacia esos, ya sea ramales horizontales o directamente a las bajantes, ¿sí? Cuando un flujo de aguas servidas entra en una bajante, se comporta como un pistón, ya que el agua por un pequeño anillo alrededor de las paredes de la tubería, ¿sí? Forma un pequeño anillo alrededor de las paredes de la tubería. Aquí sí vemos lo que vendría siendo la sección transversal de esa tubería cerrada. Entonces, el agua realmente se le va a pegar a las paredes de la tubería, ¿sí? Y al hacer el corte, esto es lo que vemos precisamente. Veríamos por este lado la parte del aire, es lo que va a ir allí. Esto es lo que es ese pequeño vórtice que está generando. Pero aquí siempre me va a formar un cilindro de aire. Ese cilindro, pues en general va descendiendo hasta que el pistón se rompe, es decir, eso que está allí formándose así, el agua pegada a las paredes y ese centro de aire, se rompe en algún momento por la presión que se va aumentando por debajo de él y se forma un anillo de agua y un cilindro de aire en el centro, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Después de eso, nosotros vamos a poder observar de que muy seguramente se nos forme lo que es el resalto hidráulico. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces aquí se entiende, ha entendido eso, lo que pasa específicamente, ojo, de nuevo, esta es la sección transversal, en este caso de una bajante. La bajante es vertical. La que habíamos visto hace rato era la sección transversal de el ramal horizontal, ¿sí? Por eso es diferente la forma de cómo se disponen esos elementos en geometría dentro de lo que es la tubería. La aceleración del flujo vertical sigue aumentando hasta que la aceleración de la gravedad se iguala con la ejercida por las paredes de la tubería. Y a partir de ahí, la velocidad de la masa de agua no cambia. Y esa velocidad se conoce como velocidad terminal, ¿sí? Entonces, llega un momento donde se estabiliza ese sistema. Y a partir de ahí, ojo, también vamos a ver de cómo va el aire y el agua a una misma velocidad dentro de nuestras tuberías. Para el caso, esta velocidad terminal está determinada por la fórmula de P sub T igual a 2.76, que multiplica al caudal sobre el diámetro todo elevado al 0,4. La velocidad está en metros sobre segundos, es decir, este término me va a dar en metros sobre segundos. El diámetro de la bajante está en pulgadas y, ojo, hace referencia específicamente a la bajante, ¿sí? A este elemento. Y el caudal está en litros sobre segundo o litros por segundo. Ya si desde hidráulica, desde mecánica de fluidos, de pronto ya han trabajado este tipo de fórmulas, ya sea la de Manning, la de Chessy, cualquiera de esos genios desocupados de la hidráulica. Todos esos numeritos que vienen ahí ya son los que quedan después de generar las conversiones para llegar a las unidades. Por eso en esta fórmula en particular nos dice ya, si que nosotros entramos con el caudal en litros por segundo y el diámetro en pulgadas, de una vez vamos a obtener el resultado en esa fórmula de la velocidad, pero ojo, en metros sobre segundo. En la entrega del bajante al ramal horizontal, en algún momento ese bajante tiene que llegar a algún ramal horizontal, ¿sí? No hay forma de que, o ustedes por lo menos no lograron identificar de que de un bajante llegara directo, exactamente abajo, como si fuese una especie de zapata,
una caja de inspección. Eso no va a pasar. Entonces, en la entrega del bajante al ramal horizontal, se puede presentar resalto hidráulico, que puede empezar desde el tramo inicial horizontal hasta una distancia de máximo 10 veces el diámetro. Vamos con calma, vamos a entender eso. Entonces, tenemos la bajante. Ya sabemos qué es lo que está ocurriendo respecto del agua y después respecto del aire cuando hay la descarga de aparatos sanitarios que llegan a esa bajante. Entonces llega un punto cuando obligatoriamente la bajante se tendrá que conectar con un ramal horizontal. Resulta y acontece que este fenómeno, por estas condiciones de cambios de dirección, de pasar de la parte vertical a la parte horizontal, de cómo vienen estas presiones y estas velocidades manejándose acá, me empieza a generar el fenómeno de resalto hidráulico. Entonces, de nuevo, Profe, eso ahí se genera, ¿es porque en esa esquina hay una combinación de aire y agua al mismo tiempo? claro, o sea, digamos que si por el ramal, si en algún momento de las tuberías sanitarias no se tiene, no se está utilizando de que esté transportando agua porque no se ha iniciado, no se ha puesto en funcionamiento ningún aparato sanitario, definitivamente por lo menos aire tiene que tener. Entonces, de todos modos tiene algo. Entonces, esa llegada siempre va a tener esa, digamos, esa resistencia por los elementos que tengan allí, pero normalmente a esos ramales horizontales que llega una bajante, de pronto también llegan otros ramales, ¿sí? De todos modos, la forma como está llegando, ese sistema por la bajante, cuando llega aquí en este cambio de dirección, ojo, esta parte que está pegada por esa zona de la tubería va a tender a continuar de esa misma forma, pero por estar en el centro con la cuestión de aire, esto aquí va a cambiar se va a poner la parte turbulenta del agua y es lo que me genera precisamente el paso de supercrítico a subcrítico. Y aquí es donde se presenta ese resalto hidráulico, específicamente en esa zona, que más o menos se tiene determinada que es equivalente o en qué distancia se va a presentar, más o menos desde 1, es decir, desde el inicio de lo que es el ramal horizontal al cual está llegando el bajante, hasta máximo 10 veces, ¿sí? 10 veces lo que es el diámetro de esa tubería. Entonces, pues esos son datos que tenemos que decir de que esto perfectamente vamos a saber dónde se va a presentar ese fenómeno. Para el caso, eso quiere decir de que tampoco es que sea correcto llegarle directamente por acá si fuésemos a conectar un ramal horizontal u otro bajante a esta misma tubería, no lo conectaríamos específicamente en esa zona, porque va a ser más complicado aún el manejo de ese transporte de aguas residuales. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Si mal no recuerdo, ahí por ejemplo en esa imagen, si mal no recuerdo, usted nos mencionaba alguna vez que también, o sea, es muy probable que hayan obstrucciones o taponamientos al colocar COS de 90 grados en las bajantes, ¿no? Sí. Entonces también tocaría colocar uno de 45. Pero, a ver, esta conexión, si fuese a 90, de todos modos podría estar medianamente presentándose. Ojo, que también me genera de que aquí se me presente ese resalto hidráulico. También depende específicamente de este tipo de pendiente. Si esto fuese digamos, 2 semicodos, pues
esto quiere decir de que esa tubería de ramal horizontal tiene más o menos una pendiente tal de que esto no se me va a presentar, ¿sí? Simplemente va a continuar el flujo sin tanto problema, es decir, no va a estar tan traumático o generando tanto caos ese cambio ahí. Y sí, efectivamente es por ese cambio brusco que tiene de pasar directamente de algo vertical a algo horizontal. Profe, ¿no es por el choque del agua contra el piso, más o menos? Pues sí, pero por eso en este caso, cuando es específicamente a 90 grados, pues el choque choca por esta parte de lo que viene pegada del agua y la otra también, pero es que cuando se presenta digamos, con pendientes de semicodos, es más leve precisamente ese choque, ¿sí? Entonces, al ser más leve, esto no necesariamente me tiene que presentar resalto hidráulico. De todos modos, para el caso, sí se tiene determinado es qué tanta, más o menos a qué distancia de donde comienza específicamente el ramal horizontal, cuando le llega una bajante, se puede estar presentando. ¿Para qué sabemos eso? Precisamente para no tener problemas a la hora de la ubicación o localización de llegadas de otros ramales. Entonces, no lo vamos a hacer específicamente en esta zona, ¿sí? Lo haremos más o menos después de donde se presenta ese resalto hidráulico, es decir, donde ya vuelve a estabilizarse, porque esto no es que continúe así todo el tiempo, esto es solamente en un tramo de la sección de la tubería. Entonces, para prevenir tal fenómeno, se recomienda que en los bajantes el área del anillo del agua esté entre 1/4 y 1/3 del área total de la tubería y así evitar fluctuaciones mayores de presión y pérdida de sellos hidráulicos. Es decir, que para el caso, si esta tubería fuese mucho más, de mucho más diámetro, pues quiere decir de que el agua no va a generar, digamos, todo ese espesor de anillo, ¿sí? Va a ser más suave, va a tener menos GNS. Entonces, en ese caso, por esa razón, se puede estar evitando eso. Entonces, una vez más, el área del anillo debe estar entre 1/4 y 1/3 del área total de la tubería. Ojo, cuando habla del anillo, es este anillo. El anillo específicamente del agua. Lo que está en el centro, sí se forma un cilindro que hasta cierto punto se comporta como un pistón y es específicamente lo que es el aire. Esta cuestión de perder los sellos hidráulicos también está hablando o referenciando los aparatos sanitarios que están antes de, es decir, eso que veíamos por ahí. Entonces, si esta es una tubería más o menos de ciertas pulgadas donde podemos determinar o podemos intentar que todos esos aparatos sanitarios no me formen o mantenga más o menos entre 1/4 y 1/3 el anillo que se sabe que sí va a formar en el bajante, pues ya con eso garantizamos de que no va a generar aquí esos problemas de autosifonamiento o tal vez de contrapresión, y a su vez que cuando llegue al final a la zona de descarga de lo que trae bajante hacia el ramal horizontal, en la parte inferior del bajante, no me presenta